Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de álgebra general. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de orden y de buena ordenación. ¿Y qué rayos son estas cosas que llamamos orden y buena ordenación? Es bastante sencillo. Intuitivamente entendemos la noción de orden como esa cualidad que tienen algunos conjuntos que nos permiten tomar sus elementos y colocarlos uno detrás de otro, y eso es orden. Y ya está. No. Si uno lo plantea de manera intuitiva, eso es todo y no hay nada más que hacer. Pero el problema de hacer eso es que si nos quedamos solo con eso, ya no podemos hacer demostraciones. Hay muchas demostraciones que hacer sobre los enteros, en particular sobre los dominios de integridad ordenados. ¿Cómo entendemos el concepto de orden a la manera formal? Uno dice que un número A es mayor que un número B, ¿cierto? Hay una relación que relaciona estos dos números, valga la redundancia. A es mayor que B si A menos B es un entero positivo. Ahora, ¿por qué enteros positivos? Sucede que, como bien sabemos, existen tres tipos de números dentro de los enteros. Están los positivos, los negativos y el cero. Y sabemos por la ley de tricotomía de que un entero cualquiera solo puede ser uno de estos tres a la vez. No puede ser dos, ni mucho menos tres a la vez, solo uno. O sea, o es positivo, o es negativo, o es cero. O dicho de manera más purista, si se quiere decir, un número entero cualquiera es positivo o es el inverso del que el positivo. Y si no ocurre ninguna de las dos cosas, será cero. Pero ¿cómo distinguimos un positivo de un negativo? Y del neutro, o sea, ¿cómo distinguimos esos números? ¿Será por el símbolo que los acompaña? Decimos que este desgraciado es positivo porque lleva implícitamente un más enfrente de él, o este otro es negativo porque lleva un menos. La verdad es que no es la presencia de ese símbolo lo que establece la distinción entre una cosa positiva o negativa. O nula. De hecho, el nulo es el más fácil de distinguir, porque el cero de los enteros es un absorbente multiplicativo. Yo pesco a este cero, lo multiplico por cualquier cosa y siempre me va a dar cero. El desgraciado los absorbe a todos. Absorbente multiplicativo. Y además, ese absorbente multiplicativo es un neutro aditivo. O sea, yo pesco ese neutro aditivo, se lo sumo a cualquier cosa y da esa cualquier cosa. 5 más 0 sigue siendo 5. Y así es como distinguimos el cero. Pero ¿cómo distinguimos los positivos y los negativos? A través de sus cualidades algebraicas, no a través del símbolo con que los demarcamos. ¿Cómo se hace? Es sencillo. De hecho, también se hace a través de las cualidades algebraicas. Si tú tomas dos positivos y los sumas, siempre te va a dar un positivo. Tomas dos positivos y los multiplicas, siempre te va a dar un positivo. Esto no ocurre de esta misma forma con los negativos. Si yo tomo dos negativos y los sumo, me da otro negativo y hasta ahí parecido a los positivos. Pero si yo agarro dos negativos y los multiplico, ahora hay un cambio de signo. Todas estas propiedades que nosotros ya revisamos en videos anteriores nos sirven para entender cómo distinguir un positivo de un negativo de manera formal, no porque lleva tal símbolo, ¿no es cierto? Esa es una distinción que nosotros podemos hacer de manera rápida. Entonces, tenemos que esta relación de orden se reduce en realidad a una relación que involucra enteros positivos, y a través de esto nosotros vamos a poder armar demostraciones a la manera formal. Bien, con esto he introducido la idea de orden, pero ¿qué es esto que llamamos buen orden? ¿Qué significa que un conjunto, además de estar ordenado, está bien ordenado? Los enteros positivos, además de estar ordenados como los enteros, están bien ordenados, a diferencia del resto de los enteros. Pero ¿qué significa esta cosa de buena ordenación? ¿Qué significa estar bien ordenado? Un conjunto está bien ordenado cuando, además de estar ordenado, tú puedes tomar un subconjunto cualquiera dentro de ese conjunto y ese subconjunto va a contener un elemento mínimo. Por eso decimos que los enteros positivos están bien ordenados. Tú sacas un subconjunto cualquiera de los enteros positivos y esa cosa por necesidad tiene un mínimo. No ocurre lo mismo con los enteros. Tú puedes tomar un subconjunto de los enteros que no tiene mínimo. Por ejemplo, todos los enteros menores que 5. Esa cosa no tiene mínimo. Pero todos los enteros positivos menores que 10 sí tienen un mínimo, ¿cierto? El 1. Esa es la noción de buen orden. Y a través de eso nosotros también podemos hacer algunas demostraciones que son interesantes, por decirlo menos. Esto es lo que vamos a revisar en detalle
en esta clase. Y como siempre, puedes encontrar todo el material que vamos a revisar aquí escrito en una página web que yo he hecho. Ahí abajo está el enlace. En la descripción te va a dar un artículo que está escrito en látex. Así que todas las fórmulas se ven bonitas, las demostraciones ordenaditas. Todo fabuloso para que se entienda bien. Y si este video te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida, ahí le comenta, ay, qué bien que entiendo con estas cosas y todas esas cuestiones. Y por el contrario, si no entiendes nada y no entendiste ni una cuestión, ahí me escribes tus comentarios explicándome y diciéndome, oye, no entiendo esta cuestión, explícalo mejor, y ahí veré cómo arreglo eso. O ya te puedo escribir en los comentarios alguna cosa que te ayude a entender estas materias. Y eso. Ahora vamos a la pizarra a revisar estas materias en detalle. Bien, partamos revisando los aspectos básicos de las propiedades de orden. Como sabemos, los números enteros se pueden ordenar. De hecho, lo hacemos todo el tiempo cuando escribimos cosas de este estilo. 0, 1, 2, 3, etc. O cuando los dibujamos sobre una recta. Cada número le ocupa un punto de la recta y estos se escriben en un cierto orden. Pero ¿qué significa que estén en orden? ¿Qué significa matemáticamente que estos bichos, estos desgraciados, estén en orden? Primero analicemos qué es una relación de orden. ¿Qué es una relación de orden? Se dice que una relación de orden es una relación que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. ¿Qué quiere decir estas tres cosas? Reflexiva, antisimétrica y transitiva. Tomemos dos objetos, no, mejor tres, A, B y C. Y estos objetos se van a relacionar a través de una relación R. Entonces, esta relación va a ser reflexiva si A se puede relacionar consigo mismo. A está relacionado con A. La relación será antisimétrica si, tomando A distinto de B, ocurre que si A está relacionado con B, entonces no es cierto que B esté relacionado con A. Y será transitiva si, tomando elementos distintos, A distinto de B, distinto de C, ocurre lo siguiente. Si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Cualquier relación que satisfaga estas tres propiedades, que sea reflexiva, antisimétrica y transitiva, se dice que es una relación de orden. Y hay ejemplos. Por ejemplo, si tomamos conjuntos, sean A, B y C conjuntos. Sabemos que se cumple que A es subconjunto de sí mismo. También sabemos que si A es distinto de B, ocurrirá que si A es subconjunto de B, entonces no podrá ser cierto que B sea subconjunto de A. Que es lo mismo que escribir que B no es subconjunto. De forma análoga, si A es distinto de B y este es distinto de C, entonces ocurriría lo siguiente, que si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto de C. Todas estas cosas las podemos corroborar al menos visualmente. Todo conjunto será subconjunto de sí mismo. Si el A está contenido en B, aquí está el A y aquí está el B, entonces el B no puede estar dentro del A, no se puede. Y por último, si el A está contenido dentro del B y el B a su vez está contenido dentro del C, entonces el A está contenido dentro del C. Esto es una relación de orden, de modo tal que podemos escribir A subconjunto de B, B subconjunto de C, C subconjunto de D, etc. Y estas cosas quedan en ese orden, en base a esta relación de ser subconjunto de. Sobre los enteros ocurre algo parecido. Hay una relación de orden que está relacionada a la posición que tienen sobre la recta de los enteros. Sabemos que si 1 es menor que 2, entonces 2 no puede ser menor que 1. Y lo mismo con otro, si 1 es menor que 2 y 2 es menor que 3, entonces 1 es menor que 3. Y así, es todo muy sencillo. Lo único que fallaría es la propiedad de reflexividad, porque no podemos escribir que 1 es menor que 1.
Si nosotros vamos a esta relación de orden y matamos la reflexividad, entonces lo que obtenemos es una relación de orden estricta. Una relación de orden estricta. ¿Y cómo definimos esa relación de orden para el caso de los enteros? Esto se hace de la siguiente manera. Uno dice A es menor que B, es lo mismo que decir que existe un K en los enteros positivos para los que se cumple la relación B menos A es igual a K. Y a partir de esto es fácil demostrar estas otras dos propiedades, la antisimetría y la transitividad. Basta con decir sean A, B y C en los enteros. Si A es menor que B, entonces no es cierto que B, a ver, aquí bien, no es cierto que B sea menor. Ya, esto es fácil de demostrar. De hecho, uno puede partir así. A menor que B implica no es cierto que B menor que A. A partir de esto se demuestra esta misma cosa a través de una presunción. Pero esto que está aquí a la derecha es exactamente lo mismo que decir no es cierto que A menor que B o no es cierto que B menor que A. Y esto es lo mismo que decir la negación de que A menor que B y B menor que A. Y esto que está aquí adentro no puede ser cierto, es una contradicción debido a la tricotomía. De hecho, si analizamos estas expresiones, A menor que B y B menor que A, nos vamos a dar cuenta de que esto es lo mismo que decir existe un K en los enteros positivos, llámale K1, para el que se cumple que B menos A es igual a K1. Y para la segunda relación existe un K2 en los enteros positivos para los que A menos B, voy a correr un poco la pizarra, esta cuestión es igual al K2. Pero si te fijas en estas cosas que están aquí, uno es el inverso aditivo del otro. O sea, el K1 es igual a menos K2, pero tanto K1 como K2 son enteros positivos. Así que eso no puede ocurrir, eso es contradictorio. Es una contradicción, es lo que he marcado acá. Pero la negación de una contradicción es una tautología, y ahí está demostrado. La negación de esta contradicción es una tautología. Tenemos que la negación de A menor que B y B menor que A es equivalente a una tautología. Y como entre estas cosas solamente hay equivalencia de definición de la disyunción con la implicancia, vamos a tener que esto de acá es equivalente a una tautología. Así que siempre es verdad. Siempre ocurre. Entonces sería una forma rápida e improvisada de llegar a ese resultado. También se puede probar la transitividad. O sea, si tienes A menor que B y B menor que C, a partir de esto se infiere que A menor que C. Y eso es sencillo, basta con que tomes A menor que B y B menor que C como premisas. O sea, aquí sacas A menor que B. A menor que B y B menor que C, aquí sacas que B es menor que C. Estas dos cosas las puedes expresar en términos de las definiciones. Que existe algún K, voy a llamarle K1, en los enteros positivos para los que se cumple que B menos A es igual al K1. Y este de acá sería lo mismo. Existe un K2, llamémosle, en los enteros positivos para los que se cumple que C menos B es igual al K2. Si tú sumas estas dos expresiones, vas a obtener rápidamente de que existe algún K en los enteros, tales que si tú sumas esto con esto, te va a quedar C menos A igual a K1 más K2. Y este K1 más K2 por definición va a ser el K. Y esto de acá es lo mismo que decir que B es menor, no, que el A es menor que C. Y ahí está demostrada la transitividad. Estas dos cosas, voy a copiar esto, implica esto de acá. Y aquí le puedes poner un i, es exactamente lo mismo que colocar una coma. Entonces, a partir de esto puedes inferir que A menor que B y B menor que C implica A menor que C. Y ya está demostrado. Así a la rápida. Y así son las relaciones de orden estricto para los enteros. Como puedes ver, todas estas cosas se basan en propiedades de los enteros positivos y se sustentan en tres hechos que ya son conocidos. La suma de enteros positivos es cerrada.
Lo mismo ocurre para el producto. O sea, si tú tomas dos cosas A y B en los enteros positivos, esto implica que la suma también es un entero positivo. Si tomas dos enteros positivos, el producto también es positivo. Y además está la ley de tricotomía. ¿Qué dice la ley de tricotomía? Esta cuestión dice que si A es un entero, entonces va a ocurrir lo siguiente. A es positivo, o bien A es cero, o bien A es negativo. Pero hay que tener cuidado al utilizar este conector. Cuando utilizamos este conector, por ejemplo, cuando escribimos P o bien Q, lo que queremos decir es que es una expresión que es verdadera solamente cuando una es verdadera. Cuando lo hacemos con tres términos, esperamos mantener la misma idea. O sea, solamente uno de estos tres es verdadero. Sin embargo, esa idea no se preserva cuando tenemos tres términos al utilizar este conector. Y lo podemos corroborar fácilmente haciendo una tabla de verdad. Antes de hacer la tabla de verdad y mostrar que esta escritura no es del todo correcta, voy a escribir esto de la manera que sí sería más correcto, que es definiendo un conector, llamémosles una disyunción exclusiva de tres términos. Algo así. Es decir, la gracia de esta disyunción exclusiva de tres términos es que si tenemos variables proporcionales P, una Q y una R, la disyunción exclusiva de tres términos de P u R sea verdadera solamente cuando una es verdadera. Voy a hacer una tabla de verdad para mostrar el punto de este razonamiento que estoy haciendo. Entonces, pongamos aquí los valores 0, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Aquí dan 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Ya ahí están todas las combinaciones posibles de 1 y 0. Entonces, esta disyunción exclusiva de tres términos será así. 0, 1, aquí será 1, aquí será 0 porque hay dos que son verdaderos. Acá hay 1, aquí será 0, aquí será 0 y 0. Ahora, veamos cómo quedará una cosa del estilo P o bien Q o bien R. Y analicemos cómo quedará un P o bien Q y toda esta cuestión o bien R. Voy a hacer estas dos cuentas porque de esta forma nos daremos cuenta de que podemos escribir así, quitando los paréntesis, porque en realidad estas dos cosas dan exactamente el mismo resultado, pero no va a ser lo mismo que que la disyunción exclusiva de tres términos. Vamos a ver que hay una diferencia. Así que la mejor forma de demostrarlo es sacando las cuentas. A ver, voy a acomodar bien esto en la pizarra. Esto los voy a colocar aquí al final, por aquí más o menos. Voy a copiar el P, esto a lo mejor lo copio de acá. Luego voy a calcular el QR. Y al lado del QR irá el P o QR, este de acá. Luego pondré el P o bien R. Al lado del P o bien R voy a copiar el R y ahí está. Entonces voy a sacar las cuentas que faltan. Voy a colocar un par de rayas aquí, una raya en realidad. No, así está bien, así nomás. Entonces el QR será falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y todo lo demás falso. Y el P o bien Q o bien R será con esto de acá. Será falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. El QR, no, este es POR. Ah, casi me equivoco. Aquí este no es POR, este tiene que ser el POQ. Casi cometo un terrible error, casi hago una cuenta que no debería. Ya, el POQ. El POQ será falso, falso, aquí es verdadero, 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 verdadero y todo lo demás falso. Luego el P o Q o R me va a quedar falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. No, este es falso. Ah, está bien, falso, falso y verdadero. Entonces, si comparo esto con este de acá, me doy cuenta de que están iguales. Así que estas dos cosas son lo mismo y es por lo tanto válido escribir esta expresión de acá. Sin embargo, si yo las comparo con esto, me voy a dar cuenta de que son completamente diferentes. Esta expresión de acá se corresponde con lo que pretendo escribir acá, que es la ley de tricotomía. Solamente uno y solo uno es verdadero.
Es por eso que hay que tener un poquito de cuidado al utilizar los conectores. Este de aquí no, este sí, hay que definir ese conector. Y este conector, si lo queremos trabajar a través de la lógica proposicional, lo podemos obtener a través de las formas normales. Así que estamos a salvo con todos estos temas. Con esto ya hemos introducido las relaciones de orden estricto en los enteros. Es decir, como una propiedad que se obtiene a partir de las propiedades de los enteros positivos a través de estas definiciones que he dado. Ahora veamos cómo entran estas propiedades en los dominios de integridad. Vamos a poner aquí propiedades de orden en los dominios de integridad. Cuando llevamos estas propiedades de orden a los dominios de integridad, lo primero que vamos a notar es que existen algunos dominios donde sí están bien definidas las relaciones de orden. Por ejemplo, los racionales, los reales, los irracionales también. Pero también nos vamos a encontrar con otros conjuntos donde tal cosa no ocurre, como los números complejos. Estos están ordenados y estos de acá no lo están. Entonces podemos hablar de una especie de separación. Existen dominios de integridad ordenados. Dominios de integridad y otros sin orden. El por qué los complejos no tienen orden, un orden compatible con su estructura algebraica, es algo que veremos más adelante. Por ahora nos concentraremos en estos dominios de integridad que son ordenados. ¿Y cómo definimos un dominio de integridad ordenado? Vamos a establecer la definición. Definición. Un dominio de integridad se dice ordenado si existe un subconjunto, llamémosle D+, un subconjunto de este dominio de integridad que llamamos positivos, y estos elementos positivos son cerrados para la suma y el producto. Y además de esto, se satisface la tricotomía. Si se cumplen esas propiedades, o sea, tenemos un dominio de integridad. Este dominio de integridad tiene un subconjunto que llamamos positivos. Esto es una cuestión de nombre simplemente, pero lo que importa es que ese conjunto es cerrado para la suma y el producto. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos A y B dentro del D+, esto implica que A más B está contenido en D+, y el A por B también está contenido en el D+. Es cerrado para la suma y el producto. Y se satisface tricotomía. Es decir, A pertenece en D+, o bien, vamos a escribir los bien de tres términos, A pertenece en D+, menos A pertenece en D+, o A es igual al neutro aditivo o absorbente multiplicativo. Ese es tricotomía. Si se cumple esto, estamos hablando de un dominio de integridad ordenado y le decimos simplemente dominio ordenado para cortar. Ahora, para los dominios de integridad ordenados, podemos probar el siguiente teorema. Vamos a poner aquí. Teorema. Tenemos un objeto A contenido en un dominio de integridad ordenado y A es distinto de 0. Entonces, a partir de esto se infiere que el cuadrado de ese elemento es positivo. Es mayor que 0. Vamos a ver cómo sale la demostración. El teorema dice: si el dominio de integridad está ordenado, entonces el cuadrado de cualquier elemento del dominio de integridad es un positivo. Sencillísimo. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Y aquí me quedo sin espacio. Voy a mover el teorema para otro lado para hacer la demostración, porque si no nos vamos a perder. Voy a dejar esto por allá arriba. Ya. Ahí está. Teorema. Bien, retomando, el teorema dice: si un elemento A está en un dominio de integridad ordenado y es distinto de 0, entonces su cuadrado es positivo. Es lo que nosotros notamos que ocurre con los enteros. Tomamos un objeto cualquiera, por ejemplo 3, y lo elevo al cuadrado, esa cosa es 9 y 9 es mayor que 0. Si tomo menos 8 y lo elevo al cuadrado, esta cosa es lo mismo que 64 y eso es positivo. Y así con cualquier entero. Si hacemos 0 al cuadrado, esto va a dar 0, pero aquí estamos exigiendo que ese entero que tomemos tiene que ser distinto de 0. Así que es exactamente lo que ocurre con los enteros. Nosotros lo vamos a probar para un dominio de integridad cualquiera, un dominio de integridad ordenado. Vamos a ver cómo sale esta demostración. Paso 1. Vamos a poner un X en un dominio de integridad ordenado. Si el X está en el dominio de integridad ordenado, entonces vale tricotomía, es decir, la disyunción exclusiva de tres términos para las siguientes expresiones: X es positivo, menos X es el positivo, o X es igual a 0. Esto es tricotomía. Paso 2.
Si tomamos un X cualquiera en el dominio de integridad ordenado, entonces se cumple lo siguiente. Si el X es positivo y el Y también es positivo, entonces el producto de X por Y es positivo. Esto es lo que conocemos como la cerradura del producto. Cerradura del producto de positivos. O sea, el producto de positivos es un número positivo. Bien, ¿qué más podemos hacer en esta demostración? Paso 3. Vamos a seguir tomando elementos. Aquí me faltó agregar un Y, porque aquí salen X e Y en los dominios de integridad. Aquí tiene que haber tanto un X como un Y para que esté bien definida este paso. Ya. Vamos a considerar esta misma premisa. Tomamos X e Y en el dominio de integridad. A partir de esto se demuestra que XY es lo mismo que menos X por menos Y. Esto es la ley de los signos. Y ya lo demostramos en videos anteriores, así que esta cosa la podemos citar porque ya la demostramos. Está lista. Todas estas cosas, estas 3 líneas que he escrito ahora, hacen referencia a propiedades que ya están listas dentro de los dominios de integridad. Bien, ahora vamos a empezar el razonamiento propiamente tal. Lo que hicimos al principio es un simple preámbulo. Paso 4. Vamos a tomar un A dentro del dominio de integridad ordenado. Y este A va a ser positivo. A partir de esto podemos inferir que el A es positivo. Esto es una presunción. Algo obvio, pero que va a ser conveniente. Paso 5. Voy a copiarme partes del paso anterior. De hecho va a ser bien chistoso. Voy a copiar esto y esto también. Y voy a poner y A menor que... No, tercero menor que A. ¿Qué es esto? Esto no es más que la introducción de la conjunción aplicado al paso 4 2 veces. Apliqué introducción de la conjunción. Se lo aplica a este mismo paso. Esto en realidad es como repetir el paso 4 2 veces y luego aplicar la introducción de la conjunción. Es algo que se ve tonto, pero le vamos a sacar provecho a esa expresión. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar lo siguiente. Vamos a hacer una sustitución. A ver, voy a escribirlo en azul. Voy a sustituir en el paso 2, en este, X igual a A y el Y igual a A. Porque el A es positivo, así que cumple con todas estas propiedades que están indicadas al inicio. El A está en el dominio de integridad y es positivo como indica acá. Así que, bueno, en realidad basta que esté en el dominio de integridad porque aquí está haciendo el supuesto de que son positivos. Pero si hago eso, tengo en el siguiente paso. Paso 6. Dado que A está en el dominio de integridad ordenado y es positivo. Esto lo escribo al revés. 0 menor que A. A partir de esto puedo escribir A menor que... me da por escribirlo al revés. 0 menor que A y 0 menor que B. Esto implica que 0 es menor que A al cuadrado. Esto es simplemente sustituir X igual a Y igual a en la expresión 2. Es una sustitución. Luego hacemos lo siguiente. Paso 7. ¿Te fijas que está esto de acá? Lo voy a pintar en amarillo. Está esto y está esto. Aquí falta un paréntesis. Hay que tener cuidado con los paréntesis. ¿Qué tenemos acá? Esta cosa es un modus ponens. Así que podemos decir si A pertenece en el dominio ordenado y el A es positivo, entonces 0 es menor que A al cuadrado. Esto es un simple modus ponens entre los pasos 5 y 6. Ahora en el paso 8 podemos decir lo siguiente. A está en el dominio ordenado y 0 es menor que menos A. A partir de esto podemos inferir exactamente lo mismo, que 0 es menor que A al cuadrado. Esto es una analogía al paso 7. ¿Por qué es una analogía? Muy sencillo, porque yo puedo repetir exactamente los mismos pasos desde la presunción, desde el paso 4, ¿cierto? Introducir esto, pero en vez de colocar A, poner menos A. Luego aquí colocar menos A y hacer el producto, y por la ley de los signos, el producto de negativos que van a aparecer acá se va a hacer positivo. O sea, son exactamente los mismos pasos, no hay que cambiar nada. Aunque podría hacerlo, lo voy a hacer rapidito en miniatura. A ver, lo voy a hacer aquí en azul. Simplemente haces esto. Dices A pertenece al dominio ordenado, 0 menor que menos A. A partir de esto se infiere 0 menor que menos A, ¿no es cierto? El mismo paso 4. Luego el paso 5 dices A pertenece al dominio ordenado, 0 menor que menos A. A partir de esto infieres que 0 menor que menos A y 0 menor que menos A por introducción, ¿no es cierto? Los mismos pasos. Esta de acá es presunción.
Es paso 6. A pertenece en el dominio ordenado 0 menor que menos A. A partir de esto, infieres que y 0 menor que menos A y 0 menor que menos A. Entonces, aquí va el paréntesis grande. Menos A por menos A es mayor que 0. Aquí me faltó espacio. Esto implica 0 menor que menos A por menos A. Y este menos A por menos A es igual al cuadrado por la ley de los signos. A ver, esto se me está escapando de la pizarra. Ahí sí. Y esta cosa es igual al cuadrado. Así que haces un modus ponens entre estas cosas y obtienes que 0 menor que A cuadrado, que es el paso 8 que está indicando acá. Entonces, por eso es análogo al paso 7, porque se obtiene de la misma manera. Uno puede agregarle un poco más de detalle al argumento indicando que es el razonamiento del mismo que está entre los pasos 4 y 7. Entonces, uno le puede poner aquí 4, 7. Y para argumentar que es ese intervalo de razonamiento que está utilizando. Esto que está acá lo voy a copiar. Lo voy a encoger mejor. Lo voy a hacer pequeñito y lo voy a dejar por ahí. Entonces, continuamos con el razonamiento. Este es el paso 8. Vamos al paso 9. Bien, entonces en este paso podemos hacer lo siguiente. Tenemos que A pertenece al dominio de integridad ordenado. A partir de esto se infiere lo siguiente. Ponemos paréntesis acá. 0 menor que A o 0 menor que menos A implica que 0 menor que A al cuadrado. Esta cosa es casos aplicados 7 y 8. Y ahora aquí vamos a aplicar una monotonía. Vamos a decir A está contenido en el dominio de integridad ordenado y vamos a exigir que la A sea distinto de 0. Entonces, por monotonía se va a mantener esta inferencia que hemos hecho acá. Lo voy a copiar tal cual. Esto de aquí es monotonía 9. Ahora en el paso 11 voy a sacar esa desigualdad como una conclusión a través de una presunción. Voy a decir A es distinto de 0. Esto es presunción. ¿Con qué objetivo he sacado eso? Porque ahora voy a utilizar la tricotomía. La tricotomía me dice solamente uno de estos es verdadero. Y en el paso que acabo de escribir estoy negando la posibilidad de que aquí me faltó la colita de la de que la sea igual a 0. Entonces, en el paso 12 voy a poder escribir si A está en el dominio de integridad ordenado y A es distinto de 0, entonces voy a tener que A es mayor que 0 o bien es el menos A el que es mayor que 0. Esto viene de 1 y 11. Este paso que está acá me ha permitido descartar que este sea verdadero. Por lo tanto, solamente me va a quedar que uno de estos dos es verdadero. Y eso lo expreso diciendo de esta manera, con la disyunción exclusiva. Bien, entonces tengo que reexpresar este término de una manera que me sea conveniente y fácil de trabajar. Una manera es la siguiente. Voy a copiar esta parte en el ordenado. El A es distinto de 0. Entonces, esto que está acá con disyunción exclusiva es exactamente lo mismo que decir que A 0 menor que A o 0 menor que menos A. Y la negación de que 0 menor que A y 0 menor que menos A. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Pueden ocurrir los dos, pero no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Esto es una equivalencia semántica. Equivalencia semántica en relación al paso 12. Aquí vamos a poner equivalencia semántica 12. Si esta parte no se entiende bien, puedes hacer lo siguiente. Lo voy a marcar aquí con tablas de verdad. Pones un P, pones un Q. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Haces el P o bien Q. Esta cosa es verdadero cuando uno solamente es verdadero. Queda así. Ahora haces P o Q y haces P y Q. Y luego pones la negación de P y Q. Y finalmente haces este con sus paréntesis correspondientes y la negación de P y Q. Entonces el P o Q te queda falso y puro 1 hacia abajo. El P y Q te queda verdadero solamente en el último y todos los demás falsos. La negación de P y Q es 1, 1, 1, 0. Y la conjunción de P o Q con negación de P y Q, esto con esto, falso. Verdadero, verdadero y falso. Te vas a dar cuenta de que esto es igual a esto, que es exactamente el mismo salto que he hecho acá.
esto es lo mismo que esto. Pero lo he hecho de una manera rápida basándome en el significado. Es decir, ocurre este o ocurre este otro, que es lo que está escrito acá, pero el i no ocurre los dos a la vez. No es cierto que ese y ese. Esa es una forma rápida de hacer la misma cuenta de manera intuitiva. Entonces voy a dejar esto por aquí, arribita. Bien, tengo esa cuenta lista. ¿Qué voy a hacer ahora con esto? Voy a hacer lo siguiente. Falta cambiar de color al lápiz. Ahora voy a utilizar la eliminación de la conjunción para escribir 0 menor que a o 0 menor que menos a. Así un 0. Esto es y eliminación del paso 13. Se mantienen las premisas. Lo dejo ahí. Esto es el paso 14. Aquí esto va así. A ver, voy a reescribir esta parte que quedó un poco fea. 0 menor que a o 0 menor que menos a. Es una eliminación de la conjunción. He eliminado esa conjunción. ¿Por qué he hecho eso? Porque si yo voy más arriba, me voy a encontrar con lo siguiente. Lo voy a marcar acá. Lo voy a marcar en azul. Me voy a encontrar con esto. Fíjate en ese paso de acá. Y fíjate en esto de acá. Y ahora fíjate en este trocito de acá y en este trozo de acá. Lo que puedo hacer aquí ahora es aplicar un modus ponens y tengo la demostración concluida. Tengo que, si A está contenido en el dominio de integridad ordenado, el A es distinto de 0, entonces a partir de esto puedo inferir que 0 es menor que A cuadrado. Esto en el paso 15, que es lo que quería demostrar. Esto es un modus ponens entre 14 y 10. Y ahí está listo, está demostrado. Hecho paso a paso. Se ve engorroso, pero en realidad no lo es tanto. Solamente hay que acostumbrarse a razonar utilizando la lógica. Bien, definamos ahora una última relación que nos va a ayudar a simplificar un poco la escritura. Voy a poner aquí definición. Nosotros sabemos que los dominios ordenados tenemos notaciones de la forma a menor que b para referirnos a que existe un entero positivo para el que se cumple el hecho de que b menos a es igual a ese entero. Y esta notación la podemos dar vuelta y decir b mayor que a, ¿no es cierto? Y es exactamente lo mismo. Son dos formas de escribir la misma expresión, así que yo puedo ir y copiar esto acá. La forma de enseñar esto de manera intuitiva es que el símbolo siempre apunta al número menor. ¿Cierto? Es como, imagínate, la flecha está apuntando a quién es el más pequeño. La flecha apunta al más pequeño. Y para que esta diferencia sea un entero positivo es necesario restar al mayor el número más pequeño. Si lo hace al revés te da un número negativo. Pero hay una relación adicional que se puede definir que es a menor o igual que b. Esta cosa es lo mismo que decir a es menor que b o a es igual a b. Lo mismo. B es mayor o igual que a. Es exactamente lo mismo que en este caso. Me ahorraría un poco más de espacio si escribo esto así. Entonces, estas dos escrituras son formas equivalentes de decir eso de ahí. Y esta relación sí es una relación de orden. No una relación de orden estricto como lo es la desigualdad que introdujimos al inicio, sino una relación de orden en el sentido en que lo expresé al inicio de esta clase. Es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva. La componente de igualdad la agrega la componente reflexiva. Así que esa relación que he introducido ahora, la de desigualdad, menor igual o mayor igual, es una relación de orden. Adicionalmente, en términos de lo que he demostrado acá, ¿no es cierto? Que si tomamos elementos cualesquiera dentro de un dominio de integridad, su cuadrado es siempre positivo, podemos simplificar esta definición, esto, de la siguiente manera. Podemos decir a es menor que b. Esto es lo mismo que decir que existe un k, en este caso en el dominio de integridad, tal que b menos a es igual a k al cuadrado. Claro, aquí es necesario agregar el hecho de que es un dominio de integridad ordenado. Antes estaba hablando de los enteros. Cuando introduje la definición por primera vez, como sale aquí, habla de los enteros. Los enteros son ordenados. No es necesario dar de manera explícita que es ordenado. Ya está dado por hecho. Pero si hablamos de un dominio de integridad ordenado cualquiera, uno puede escribir de esta manera. Si estamos hablando de un dominio de integridad ordenado, a menor que b es lo mismo que decir que existe un k en el dominio de integridad
Al que b menos a es igual a k al cuadrado. Y como está al cuadrado y está ordenado, esta cosa necesariamente es mayor que 0, es positivo. Y tenemos exactamente las mismas propiedades y podemos hacer exactamente las mismas demostraciones. Todo lo que hicimos acá, que sale aquí indicado con dominio integral ordenado, se puede reestructurar para que satisfaga esos detalles que acabo de agregar. Y no cambia nada en realidad, no, se mantiene igual. Es solamente una forma distinta de escribir exactamente lo mismo. Y la transitividad de la desigualdad que demostré antes se puede también probar para los dominios de integridad cualquiera ordenados. Todo esto se puede hacer a través de estas definiciones y queda todo no muy distinto a lo que ya se ha hecho. Ahora, las propiedades que ya hemos revisado también se pueden trasladar a un lenguaje de desigualdades. Por ejemplo, la cerradura de la suma para los enteros positivos y la cerradura para el producto se transforman en relaciones de desigualdades que son exactamente iguales. Se transforma en la ley de suma de desigualdades. O sea, si tenemos A menor que B, entonces esto va a implicar que A más C menor que B más C. Tenemos el producto de desigualdades. Si A menor que B y C es un número positivo, entonces va a ocurrir que AC menor que BC. Y tricotomía. ¿Cómo quedaría expresada la tricotomía en términos de desigualdades? Muy sencillo. Sería una disyunción exclusiva entre los siguientes tres relaciones. A menor que B, B menor que A igual B. Esta es exactamente la misma propiedad que la cerradura de la suma. Bueno, no es que sea lo mismo, sino que se extrae de ahí. Esta es se extrae de la cerradura del producto. Y esta es la tricotomía. Bueno, ya está acá, tricotomía. Ahora, dentro de los dominios de integridad también aparece la siguiente definición en relación al valor absoluto. ¿Cómo se define el valor absoluto dentro de un dominio de integridad? Esta cosa se define así. Sea X un elemento dentro del dominio de integridad ordenado. Se define el valor absoluto de X y lo representamos con barritas a través de la siguiente relación. Esta es la definición de valor absoluto. Decimos, valor absoluto de X es igual a X cuando el X es mayor o igual que 0 y menos X cuando el X es menor que 0. Y a partir de esta definición se pueden probar las siguientes propiedades. Si A y B están en el dominio de integridad ordenado, entonces se cumple que el valor absoluto de A por B es igual al producto de los valores absolutos. Y lo mismo, si A y B están en el dominio de integridad ordenado, entonces menos A más B en valor absoluto, esta cosa es menor o igual que A más B, y esto es menor o igual que A en valor absoluto más B en valor absoluto. Esta cosa es lo que se conoce como desigualdad triangular. Bien, en cuanto a relaciones de orden, ¿qué más nos falta por revisar? Nos falta revisar el principio de la buena ordenación. Principio de la buena ordenación. Hasta ahora hemos hablado solamente de orden, pero no hemos centrado en los detalles de la buena ordenación. En la introducción de esta clase sí se dio una definición de lo que es la buena ordenación. ¿Qué es la buena ordenación? Recordemos, buena ordenación. Entonces uno dice, un conjunto está bien ordenado. Sí, ¿qué tiene que ocurrir para que esté bien ordenado? Primero, está ordenado. Y segundo, todos sus subconjuntos tienen un mínimo. Por ejemplo, los enteros no están bien ordenados porque existen subconjuntos de los enteros sin un mínimo. Pero los enteros positivos sí están ordenados. O sea, sí están bien ordenados, ¿cierto? Z no es bien ordenado. Solamente es ordenado. En cambio, Z más sí es bien ordenado. Porque cualquier subconjunto que tomamos va a tener un primer elemento, por decirlo así, un mínimo. Otros ejemplos de conjuntos que están ordenados pero no están bien ordenados son los reales. Por ejemplo, el conjunto que está entre 0 y 1, esto es un subconjunto de los reales, pero esto no tiene un primer elemento. Uno podría decir que 0,0001 sería el primer elemento, pero es fácil decir que 0,000001 está antes que este y está contenido en este conjunto. Y puedo encontrar otro con otro 0 y que va a estar antes, pero nunca voy a encontrar al primero.
Entonces los reales no están bien ordenados. Lo mismo pasa para los racionales y irracionales. Un conjunto que está bien ordenado, como el de los enteros positivos, se dice que satisface el principio de la buena ordenación. O sea, está bien ordenado. Ese es el principio de la buena ordenación. El desgraciado está bien ordenado. Tiene un primer elemento para cada uno de sus subconjuntos. Y este concepto, que es un poco extraño a primera vista, nos puede servir para probar el siguiente teorema. Nosotros sabemos que los enteros son solamente números enteros, ¿sabes? 0, 1, 2, menos 1, etc. Pero uno puede preguntarse, ¿existirá algún entero entre medio, entre 0 y 1? La pregunta en sí misma parece tonta, porque la definición de los enteros te indica que son solamente estos los números los que se escriben de esta manera. Pero esa no funciona como respuesta a esta pregunta. Si existe algún entero entre dos enteros consecutivos, no basta con decir que algo que está aquí adentro no se escribe igual que cualquiera de estos. Es necesario esbozar una demostración, y el principio de la buena ordenación permite hacer esa demostración. El teorema dice así: no existe ningún entero entre 0 y 1. Que la manera formal en que deberíamos leer esto es: no existe enteros entre dos enteros consecutivos. Es decir, esta demostración que vamos a hacer ahora se puede generalizar para cualquier par de enteros consecutivos. O sea, 1 y 2, menos 1 y 0 y así. Pero basta comprobar para 0 y 1 para extender la demostración a cualquier par de enteros consecutivos. Y para hacer esta demostración, demostrar que no existe ningún entero entre 0 y 1, utilizaremos el principio de la buena ordenación. Antes de estructurar esa demostración, primero tenemos que hacer dos cosas. Primero, debemos expresar de una manera formal el hecho de que los enteros positivos son bien ordenados. Y lo segundo que debemos hacer antes de demostrar el teorema es expresar de manera formal las premisas del teorema. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo decimos que los enteros positivos están bien ordenados? La forma de hacer eso es la siguiente. Uno dice así: para todo y subconjunto de los enteros positivos, para todo x contenido en ese intervalo, existe un m también dentro de ese intervalo que cumple la siguiente propiedad: que el m es menor o igual que el x. Entonces, ¿cómo visualizamos esta cosa que parece Namekusei? Dibujamos un intervalo, o mejor dicho, la recta de los enteros. Por aquí estará el 0. Ahora, nos vamos a centrar en los z positivos, o sea, los que van desde el 1, 2, 3 y así en adelante. Entonces, la definición dice: para todo intervalo, bueno, y es un conjunto, un subconjunto de los enteros positivos, el que yo quiera, no necesariamente un intervalo. Puede ser una cosa salpicada, ¿no es cierto? Pero tiene que contener enteros, ¿cierto? Puede ser algo así, lo que sea. Yo lo voy a dibujar como un intervalo por razones de dibujo nada más, para que sea fácil de dibujar. Entonces ahí tengo un intervalo, un subconjunto cualquiera de los enteros positivos. Para cualquiera de esos subconjuntos y para para todos los elementos x dentro de este subconjunto, o sea, un x cualquiera, puede estar aquí, acá, donde sea, va a existir un m contenido dentro de este subconjunto que va a ser menor que cualquiera de ellos. Va a ser aquí un m que va a ser el mínimo, ¿cierto? Va a ser menor que todos los elementos x dentro de este subconjunto de los enteros positivos. Como esta cosa es para todos, entonces este m va a quedar aquí, ¿cierto? Y ahí está. Esa es la manera formal de decir que los enteros positivos están bien ordenados. Entonces, la primera parte la tenemos lista. Expresar de manera formal qué significa que un conjunto está bien ordenado, que un dominio integral está bien ordenado, que los enteros en particular están bien ordenados. Ahora, ¿cómo expresamos de manera formal la premisa del teorema? Todo va a depender de la forma en que queramos estructurar este teorema, de que no existe ningún entero entre 0 y 1. Generalmente cuando uno quiere probar cosas de este estilo, no existe ninguno entre 0 y 1, lo primero que va a tratar de hacer es decir, supongamos que existe 1, y si existe ese 1, o por lo menos 1, ver qué pasa, y lo que uno espera que ocurra es que salga una contradicción
Entonces, ¿cómo vamos a estructurar la premisa del teorema? Si nuestra intención es demostrar por reducción al absurdo, vamos a hacer lo siguiente. Nuestro conjunto de premisas va a ser, primero, que los enteros positivos están bien ordenados. Así que escribimos para todo y subconjunto de z más. Y para todo x contenido dentro de ese subconjunto y, existe un m en y que cumple la condición de ser menor que cualquiera de esos x's. Menor o igual. Entonces aquí tenemos z más es bien ordenado. ¿Qué más? Vamos a tomar un subconjunto C dentro de Z. Dentro del Z más. Un subconjunto cualquiera. Y vamos a decir además que C... Me estoy quedando ahí, voy al borde. Ahora sí. Vamos a decir que C es un subconjunto del intervalo 0, 1. Y esta va a ser la premisa con la que voy a trabajar. Voy a decir, Z está bien ordenado, C es un subconjunto de Z y C es un subconjunto de 0, 1, de este intervalo, con el objetivo de ver si sale o no una contradicción. Si tomando este conjunto de premisas, o sea, si considerando ese conjunto de premisas llega a una contradicción, entonces una de estas cosas no puede ser cierta y por lo tanto puedo decir que C no es subconjunto de 0, 1. Por lo tanto, este subconjunto C de Z más, no puede tener elementos que están entre 0 y 1 y que ha demostrado el teorema. Esa es la intención con la cual se arma este conjunto de premisas. Así que vamos a hacer la demostración a partir de esto. A ver, me quedé sin pizarra. Sí. Vamos a mover toda esta cuestión. Voy a copiar esto acá arriba. Y ahora voy a construir la demostración. Entonces lo que queremos demostrar, no existen enteros entre 0 y 1. Entonces, demostración. Paso 1. Voy a tomar este conjunto de premisas H que he definido. Z más es ordenado. Voy a tomar un conjunto C, subconjunto de los Z más. Y voy a suponer que C es subconjunto de 0, 1. Entonces, a partir de esto, yo puedo inferir que es ordenado. Para todo y subconjunto de Z más. Para todo X contenido en el conjunto Y. Existe un M en el conjunto Y para el que se cumple que el M es menor o igual que X. Esta cosa es una presunción. Paso 2. A partir del conjunto de premisas H, puedo inferir que C es subconjunto de Z más. Esto también es una presunción. Paso 3. A partir del conjunto de premisas H, tengo que C es subconjunto de 0, 1. Y eso también es una premisa. Este es el preámbulo del razonamiento. Con esto vamos a empezar a trabajar. Entonces, paso 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, si te fijas acá dice, para todo conjunto y subconjunto de los enteros positivos. Aquí tengo que el C es uno de esos subconjuntos, aquí es todos. Esta primera expresión vale para todos. Y aquí estoy diciendo, en particular C es subconjunto de los enteros positivos. Así que puedo utilizar estas dos expresiones para escribir que para todo X contenido en C va a existir un M contenido en Y, tal que el M es menor o igual que X. Y esto según el conjunto de premisas H. Esto ocurre debido a 1 y 2. Es un caso particular de 1, dado al paso 2. Paso 5. Tenemos el conjunto de premisas H. A partir de esto se demuestra lo siguiente. Se demuestra que 0 es menor que M y es menor que 1. ¿De dónde viene eso? Esto ocurre del paso 4 y 3, porque el C es un subconjunto de 0, 1. Y en el paso 4 diciendo, para todos los X en C existe un M en Y, tal que el M es menor que el X, pero el X está contenido en C y el C está contenido en subconjunto de 0, 1. Así que tiene que ocurrir eso. El M por necesidad tiene que estar entre 0 y 1 también. Esto viene de 3 y 4. Paso 6. A partir de H se infiere lo siguiente. 0 es menor que M al cuadrado y esto es menor que M. Esto se infiere directamente del paso 5. Multiplicar por M y el M es mayor que 0, así que se mantienen las desigualdades. Paso 7. El M, como ya vimos, es menor que 1, así que tenemos
que 0, menor que m cuadrado, menor que m. Todo esto es menor que 1. De 5 y 6. Paso 8. A partir del conjunto de premisas H, se infiere que para todo m contenido en el conjunto C, m cuadrado es menor que m. Esto se obtiene de los pasos 3, porque el C está entre 0 y 1, y 7. Sí, es sencillo de ver. Los m cuadrados están entre 0 y 1. El m es un elemento de C, por lo que vimos en los pasos anteriores, como el paso 4, por ejemplo. El m está en I. Y como este intervalo que está acá contiene todos los elementos de C, se tiene que cumplir necesariamente esa desigualdad. Entonces ahora pasamos al paso 9. Voy a bajar un poco esta cosa. Ahí está. A partir de los mismos pasos 3 y 7, inferimos que m cuadrado está contenido en C. Paso 10. A partir del mismo conjunto de premisas, se infiere que existe un m en C al que m es menor o igual que m cuadrado. Eso viene de los pasos 4. Para todo x en C, existe un m. Aquí hay un error. Esta es un C. Me dejé llevar por eso. Pero es un m en C. Para todos los x en C, existe un m en C tal que el m es menor que el x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente reemplazo este x por un elemento cualquiera de C. Y yo sé que el m cuadrado está en C. Así que como esta cosa vale para todos los elementos de C, yo tomo este en particular y lo reemplazo aquí dentro. Y obtengo que existe un m en C tal que el m es menor que m cuadrado. Esta cuestión es de los pasos 4 y 9. De 4 y 9. Paso 11. Tengo que el conjunto de premisas H. A partir de esto se infiere que existe un m en C para el cual se cumple la siguiente condición. No es cierto que m cuadrado es menor que m. Esto viene del paso 10. ¿Por qué ocurre esto? Porque m menor o igual que m cuadrado es exactamente lo mismo. Esto es por definición m menor que m cuadrado o m igual a m cuadrado. Pero por principio de tricotomía estoy negando la posibilidad de que el m cuadrado sea menor que m. ¿Sí? Estoy diciendo, ocurre este o este. Por lo tanto, no puede ocurrir esta cosa que está ahí. Ya es lo que he escrito acá. Ahora, aquí viene lo entretenido. Voy a copiar esto, lo voy a encoger y lo voy a dejar por ahí. Paso 12. Para ver lo que pasa en el paso 12, voy a observar esto y voy a observar esto. ¿Qué dice el paso 8? Dice, para todo m contenido en C, m cuadrado es menor que m. Y en cambio el paso 11 me dice que existe un m en C donde esta relación no se cumple. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una contradicción. Lo que está haciendo esta última afirmación es justamente negar lo que dice 8. Así que a partir del conjunto de premisas H se deduce una contradicción de 8 y 11. Esto dice, todos los m en C satisfacen esta relación. Dice, existe un m en C que no la satisface. Entonces lo está negando. Lo está negando. Entonces, por lo tanto, tenemos lo siguiente. Voy a copiarme el conjunto de premisas que está acá. Este es el conjunto de premisas. Lo voy a copiar, lo voy a encoger un poco para que no ocupe tanto espacio. Lo encogí mucho. Ahí está mi conjunto de premisas. Lo voy a expandir de nuevo. Ahí. A ver, esto está en azul. Es como un poco incómodo con la pizarra oscura. Así que lo voy a escribir de nuevo. Acá. Voy a decir, por lo tanto, tengo que para todo i subconjunto de z más existe para todo x contenido en el intervalo i, existe un m en i y satisface m menor o igual que x, c subconjunto de los enteros positivos y c subconjunto de 0, 1. A partir de esto se infiere contradicción, que es lo que acabo de hacer. Lo que está aquí. Entonces, por reducción al absurdo, yo puedo agarrar toda esta cuestión hasta aquí e inferir la negación de esto. O sea que C no es subconjunto de 0, 1. Como C, que es un subconjunto de Z más, no puede ser subconjunto de 0, 1, entonces no existen enteros entre 0 y 1. Y ahí está la demostración. Esto de aquí significa esto. No existen enteros entre 0 y 1.
Si C es un subconjunto de los enteros, este no puede contener elementos entre 0 y 1. Así de simple. Y todo esto debido a la buena ordenación. Bien, quedaríamos hasta aquí por ahora. Han sido muchas demostraciones. Así que ahora toca descansar. Adiós.